Se aprobó la Ley de Convivencia y Conciliación Ciudadana con 11 votos a favor, 10 en contra y 2 ausentes. Se aprobó este proyecto de ley que regula el derecho a la protesta, estableciendo un protocolo para las manifestaciones que se vayan a realizar en todo el territorio provincial. De acuerdo al artículo 1 del proyecto, el objetivo es conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza. Y para seguir dialogando sobre este tema, hemos invitado a Laura Cartucha. Ella es diputada provincial, quien ha votado a favor de esta ley. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Bien. Bueno, una ley que depende de quién la mire, puede ser una ley polémica o para otras personas un alivio a poder transitar o circular con normalidad, ¿no? Yo creo que aquellos que las miran mal, obviamente, siempre hablan de lo que es la desinformación, ¿no? Y en estos casos, generalmente siempre tratar de ganar la opinión pública desinformando a la gente sobre qué se trata este proyecto. Como bien lo decía, es una ley de conciliación, es una ley de arreglar, de acercar derechos, y en especial cuando derechos de terceras personas se ven involucradas a raíz de manifestaciones, de protestas donde existen cortes, y los derechos de los otros ciudadanos se ven afectados en este sentido. Un proyecto de ley que salió bastante rápido, a mi entender, pero recién me contabas detrás de cámaras que son proyectos que están sobre tablas y que la Constitución así lo prevé, ¿no? El reglamento de la Cámara, tanto de diputados... Es el reglamento de la Cámara. Sí, okay. Tanto la Cámara de Diputados como de Senadores habilita lo que es el tratamiento sobre tablas de los proyectos. Obviamente, cada vez que tanto un diputado como un senador presenta un proyecto e ingresa al cuerpo, ya pierde de alguna manera la autoría porque ya pasa a ser de lo que es la Cámara, se encuentra en comisiones y todos los diputados o senadores tienen acceso a poder verlos, a poder estudiarlos, a poder revisarlos. Pero el reglamento de ambas cámaras habilita su tratamiento. Obviamente, en ese sentido, la Cámara se pone en comisión en ese momento y se empieza a trabajar y a debatir para después poder obtener un dictamen que es lo que se vaya a votar. Bueno, una ley que me imagino que debe ser mucha más extensa. Nosotros los ciudadanos conocemos quizás puntos o los puntos más importantes o sobresalientes de este proyecto de ley que Guille los va a compartir a continuación. Claro, 4 puntos destacados o 4 situaciones que usted tiene que conocer de que están contempladas en esta ya ahora ley, y la primera tiene que ver con el pedido de autorización, presentar un informe 24 horas antes a la comisaría de la zona. Vale destacar de que esto se aplica a cualquier tipo de manifestación pública, de cualquier tipo de movilización, indistintamente de que ahora esté en boga el tema de docentes autoconvocados. Para cualquier tipo de protesta, el aviso previo para poder diagramar los operativos de seguridad adecuados y, por supuesto, permitir la libre circulación. Este es uno de los puntos destacados, pero además hay que dejar los datos sobre la jornada, también quiénes están a cargo. Esto se venía haciendo de alguna manera, si se quiere, informal a través de las fuerzas de seguridad del Estado, la propia policía, los propios efectivos ya conocían o tenían el contacto, por supuesto, de los organizadores de las diferentes movilizaciones, pero bueno, tiene que quedar asentado por resguardo de los organizadores de la movilización y también por resguardo, por supuesto, de los efectivos de seguridad. Se prohíben los cortes de la calle o ruta de manera total. Este es un punto no menor porque se posibilita, por supuesto, la posibilidad de manifestarse, de poder cortar una ruta, pero no de manera total, por lo menos dejar intervalos o carriles habilitados para el paso de vehículos, ambulancias y demás, y no entorpecer, como decimos, el derecho a la libre circulación. Además, los responsables de la manifestación deben establecer medidas para garantizar el normal funcionamiento del servicio público. Otro de los puntos destacados es un resumen, pero para que usted se haga una idea de lo que estamos hablando y qué es lo que contempla esta ley, conocida como ley antipiquete, pero que ya tenemos el nombre formal, que es Ley de Convivencia y Conciliación Ciudadana. Ahora, Laura, esto vendría a ser quizás la pauta para aquellos que quieran manifestarse, hacer algún tipo de protesta, cómo lo tienen que hacer. En caso de no cumplirse, ¿qué establece la ley?
Bueno, en realidad, en caso de no cumplirse, lo que se establece es que tiene que intervenir el Ministerio Público y en ese caso llamar a una mediación, ¿no? En los casos en que no esté autorizados estos 4 puntos que recién mencionaba Guillermo. Que es fundamental y que sabemos que esto se tiene que hacer en la marcha de Ni Una Menos se hace, en la marcha de los derechos humanos del 24 de marzo también se hace. Esto no es una ley que salió como se quiera hacer ver o como se dice. Primero, que no es una ley antipiquete y segundo, tampoco es una ley que sea pura y exclusivamente para los docentes, sino que esto es una ley que es absolutamente para todos. Sabemos que constitucionalmente todo derecho de reclamo, de manifestación, de huelga son válidos, son importantes. Tienen que hacerlos aquellos que consideran que deben hacerlo, pero también tenemos que garantizar el derecho del resto de los ciudadanos, de aquellos que necesitan ir a trabajar, que necesitan dejar sus hijos en una institución, en donde fuere, también tener la libertad de trabajar. Y hay un punto fundamental que acá decía, garantizar el transporte público, ¿no? Los servicios públicos, que eso también es fundamental. En estos últimos días ha pasado que con los cortes que ha habido, el transporte público ha tenido que desviarse, muchos problemas con niños que salían de colegios, de aquellos docentes que estaban dictando clases, que no podían reencontrarse en el horario normal con su familia y esto también causaba preocupación, como también en aquellos casos los servicios inherentes a lo que son la salud, ¿no? La circulación de las ambulancias, aquella persona que necesita ir a un médico, que tiene que cumplir un horario por un turno. Así que es importante porque los derechos de unos terminan cuando comienzan los derechos de los otros. Si ¿no? se viola la ley, en cierta forma, ¿esto es escarcelable? ¿Tiene algún tipo de castigo, de alguna penalidad? Digo, porque vamos a tener, no yo, pero digo, los que estén en el gobierno y demás van a tener que educar de nuevo a la gente a la hora de manifestarse. Yo no creo que desde que esto se reglamente, de un día para el otro, todos van a manifestar y van a cortar media calle, van a estar aplaudiendo, digo, pacíficos. Bueno, me parece que esto es un proceso, bastante largo. Es un protocolo que va a llevar, obviamente, quizás algún tiempo, lo que sea la educación, como vos bien lo decís. Y lo que me preguntabas creo que va a quedar dentro de lo que es la materia de reglamentación. Ok. Ahora, ¿qué es lo que le dice la gente cuando los ve en la calle? Sabemos que se ha tomado una decisión de tratar esta ley en un tiempo o en un momento bastante candente, en donde la situación está bastante agitada, acá por lo menos en la ciudad. ¿Cuáles son los comentarios de la gente, o por lo menos hacia tu persona? Mira, la mayor parte de los comentarios los he recibido por redes sociales, obviamente muchos a favor, otros en contra, porque vuelvo quizás a lo que te decía un poquito al principio, ha habido mucha gente que irresponsablemente desinformó al resto de los ciudadanos con respecto a lo que es esta ley. Primero, el proyecto estaba presentado en la Cámara de Diputados desde el 2022, por autoría de la diputada Villamayor y de la diputada Fiore, o sea que no tiene absolutamente nada que ver con este reclamo docente, el cual me parece justo, pero ese relevamiento que habían hecho ellas en su momento era que de 98 cortes que había, el 75% eran de Salta Capital, cortes de calles por manifestación. Y de los 398, 99 cortes de ruta que había, el 75% eran de los departamentos de San Martín y de Oranco, lo que esto implicaba, ¿no? O sea, el no paso de ambulancias, el no paso de los camiones por producción, que terminan afectando en definitiva a lo que es el trabajo, a lo que es la economía de la provincia. Bien. Por eso te digo, esta ha sido una ley que distintos sectores han desinformado, han querido hacerla ver en otras circunstancias totalmente ajenas a lo que es el espíritu verdadero de la ley y quizás querer centralizarlo y puntualizarlo en un conflicto docente que no tiene nada que ver con este proyecto. Vale, Laura, las interrumpo un segundo porque si bien tenemos, la posición a favor, por supuesto, de la diputada Laura Cartucha, la votación en la Cámara de Senadores ha sido reñida, lo decíamos, 11 votos a favor, 10 votos en contra. Uno de los senadores que votó en contra fue Walter Guayar. Nosotros dialogamos con él justamente, para comparar, tener la opinión positiva a favor de la diputada Cartucha, pero también alguna opinión negativa, en este caso del senador Guayar. En el día de hoy. Y en ese marco quiero decir que a pesar de que no hemos tenido el tiempo
de consultar a nuestros asesores y a los constitucionalistas, sí debemos estar preparados, por lo menos me siento preparado y formado para decir que este proyecto es anticonstitucional, que viola el marco de la Constitución Nacional y provincial y tratados internacionales que luego ya tienen rango constitucional. Por lo tanto, es un proyecto de ley que luego será discutido seguramente y debatido en otros ámbitos. Saliendo ya del marco de la Constitución Nacional, de la provincial y de los tratados internacionales, digo que el análisis que debemos hacer los que somos representantes del pueblo no es sobre uno y otro tema aislado, porque aquí lo que se está planteando es el derecho a reclamar, el derecho a manifestarte, el derecho a movilizarte, y en esa movilización cortas calles, cortas rutas, y al derecho de libre circulación. No sería tan difícil tratar este tema si nos tuviéramos que referir solamente a esos dos derechos. Enmarcado en esos dos derechos, hay que ver el contexto. Muy bien, lo escuchábamos, ¿no? Al senador Walter Guaya con su voto en contra. ¿Alguna opinión, Laura? Mira, la verdad que yo lo respeto mucho a Walter, la verdad que somos compañeros, me parece un dirigente importante dentro de la política, pero a veces me pregunto, ¿no? ¿Con qué cara se dicen estos discursos ante una Cámara habiendo él ocupado, en primer lugar, cargos provinciales como la senaduría provincial, que ya lo fue, Diputación Nacional, sabiendo lo que es un tratamiento sobre tablas de un proyecto, con lo cual no puede decir que lo desconocía, y por otro lado, este tipo de discursos, más siendo él o habiendo sido él el vicegobernador de Juan Carlos Romero, que en su momento mandó a la mayor represión de los docentes en la Plaza 9 de Julio. Me parece que en ese sentido uno tiene que tener un poquito de sentido común y al momento de hacer una locución del estilo de Walter Guayar, un poquito de vergüenza. Muy bien, bueno, estamos justamente tratando de entender un poquito más sobre esta ley. Falta solamente que, bueno, la derogación quedará a cargo ya de... Sí, pasó al Ejecutivo para su promulgación. Bueno, obviamente vamos a ver cuál es la decisión que toma el gobernador de la provincia, porque esta ley fue impulsada directamente por la Cámara de Diputados. No tuvo absolutamente nada que ver el gobernador con la sanción de esta ley. Así que, bueno, vamos a ver si la promulga a la ley, ¿no? Bueno, estaremos pendientes, obviamente, y después a noticiarse, a conocer un poquito más. Aquellos que quieran hacer una protesta, manifestarse, lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer, la libertad de expresión es para todos, pero con cierta conciliación y teniendo consideración del otro, del prójimo, ¿no? Que me parece bárbaro, ¿eh? Mientras todos podamos vivir tranquilos y podamos realmente circular, expresarnos y trabajar con las mismas condiciones, me parece que esta ley vino a sumar para tener un poco de paz social. Vino a sumar y también la verdad que en otras provincias también ya se está aplicando esta ley, así que Salta, si se promulga, va a ser la segunda provincia en la cual se va a aplicar, y creo que, como vos bien lo decís, esto suma a la convivencia y a la paz social en la sociedad. Muchas gracias, Laura. No, a vos, como siempre. Ay, bueno, quedará en ver si se reglamenta